Bienvenidos, les saluda Viviana Machendo, estudiante de la Universidad Estatal Amazónica, sede El Pangui de la carrera de Biología. Bien, la presente investigación se realizó gracias a la ayuda y colaboración de las doctoras Silvia Parra, Elizabeth Ramírez y Gabriel Echeverría. El tema es estudio comparativo de comunidades ictiológicas del río Machinaza considerando 3 tipos de vegetación ribereña. La zona ribereña es un lugar de transición entre el medio acuático y terrestre y uno de los indicadores más usados para describir la zona ribereña es la comunidad vegetal. La microcuenca del río Machinaza, en sus características geomorfológicas, está conformada por rocas de formación hollín, lo cual crea llanuras de consistencia suave a lo largo de la microcuenca, permitiendo de esta manera poder realizar diferentes actividades antrópicas. Mediante el presente estudio se buscó explorar la estructura de las comunidades de peces con respecto a la vegetación ribereña en el río Machinaza. Por eso, la presente investigación ve la necesidad de determinar si las diferencias de vegetación ribereña influyen en la abundancia y otros parámetros ictiológicos en el río, así como explicar las posibles razones por las que puede ocurrir variaciones en la estructura de las comunidades. Objetivos: determinar la composición de la estructura de las comunidades del río Machinaza en relación a la vegetación ribereña encaminado a la identificación ictiológica de la microcuenca. Caracterizar la vegetación ribereña en 3 segmentos del río Machinaza mediante técnicas de campo para determinar si esta variable influye en la distribución de las especies ictiológicas. Identificar las especies ictiológicas a través de una colecta para definir la estructura de las comunidades y, por último, comparar la estructura de las comunidades que permitan deducir la variación de la ictiofauna en el área de estudio. La microcuenca se encuentra ubicada en la provincia de Zamora Chinchipe, cantón El Pangui, parroquia Tundaime, en el sector de Machinaza Alto. Su longitud total es de 40,55 kilómetros y sus aguas desembocan en la cuenca del río Zamora. La ubicación geográfica de cada segmento se encuentra detallada de esta manera. Caracterización de los segmentos. Bien. Antes de caracterizar los segmentos, voy a recalcar y voy a adelantar que los tipos de vegetación ribereña estudiados en la presente investigación no influenciaron dentro de la caracterización de la estructura de las comunidades ictiológicas. El segmento 1 tenemos al cultivo agrícola, en donde en ella se encuentran algunas plantas o plantaciones de cacao, también maíz, plátanos, entre otras, y también observamos la presencia de algunas cecropias, Bactris, donde Ginerium sagittatum fue la especie dominante. El segmento de pastizal se observaron algunas cecropias también, algunas arecáceas distribuidas muy raramente a lo largo del segmento, y su especie dominante fue Brachiaria sp, en este caso una gramínea. El segmento de bosque siempreverde piemontano de la Amazonía, el último segmento, se caracteriza por ser un bosque primario en donde no ha sido intervenido por la actividad antrópica. En ella se encuentran algunos árboles del género Cedrela, muchos de ellos podemos decir son hospederos de varias orquídeas y también helechos, entre otros, y como especie dominante hemos determinado a nivel de familia, en este caso a la familia Arecácea. Método de campo. Bien. El área de estudio total fue de 6,17 kilómetros, delimitada en 3 segmentos, tomando en cuenta la vegetación ribereña. Cada uno de los segmentos tuvo una longitud total de 1 kilómetro dividido en 5 partes por igual de 200 metros. De esta manera, el punto de inicio, 0 metros hasta los 200 metros, correspondió al primer muestreo. Posteriormente se tomó desde los 200 metros hasta los 400 metros como una área de separación entre el primer muestreo y el segundo muestreo. Seguido así, desde los 400 metros hasta los 600 metros se tomó el segundo muestreo, y posteriormente desde los 600 metros hasta los 800 metros se determinó como una área de separación entre el segundo muestreo y el tercer muestreo, y por último desde los 800 metros hasta los 1000 metros
se determinó la tercera área de muestreo. Así se obtuvieron, se realizaron 3 muestras en cada segmento. Y de la misma manera se distribuyó para cada uno de los segmentos para tener una equidad entre cada segmento. El muestreo se realizó por única vez en el día y se utilizó el arte de pesca de trasmayo, en donde la red de trasmayo tuvo una longitud de 30 metros de largo por 1.5 de alto con un ojo de malla de 0,5. El arte de pesca del trasmayo consiste como mínimo utilizar 3 personas, en donde 2 van a los extremos del trasmayo y una va en el centro, con el propósito de, en el momento que se realice la pesca, si la malla se queda entre alguna piedra, esta persona pueda sacarla y de esta manera continuar con la pesca. Una vez realizada la pesca, el trasmayo se procede a sacar a la orilla del río para de esta manera cuantificar los peces y también tomar las fotografías in situ, y las especies también fueron colectadas y fijadas en formol al 10% y posterior en alcohol al 70%. Se elaboraron fichas de identificación, así como también en el campo se colocó una etiqueta provisional de los especímenes colectados, y para la identificación de los ejemplares se empleó el uso de claves taxonómicas y guías de campo, así como descripciones y listas de algunos autores dedicados a la ictiofauna de Ecuador, claro, en este caso de peces amazónicos. El diseño estadístico se utilizó una tabla de identificación para de esta manera facilitar el trabajo dentro de los cálculos estadísticos. Como resultados, obtuvimos un total de 137 individuos colectados en todo el área de investigación, y la clasificación taxonómica se realizó a nivel de orden, familia y especie. De esta manera se identificaron 2 órdenes, que son siluriformes y perciformes, y también las familias fueron Loricariidae y Cremicicle. Dentro de Loricariidae se encontraron a Chaetostomas breve, a Cordylancissus platycephalus y a Chaetostomas micros. Dentro de Cremicicle se encontró a Bujurquina zamorensis y a Cremicicle joana. Se realizó un análisis del índice de Shannon en los 3 segmentos, en donde pudimos determinar que el segmento A tuvo un valor mayor de 0,52. Sin embargo, de acuerdo a los criterios de Shannon, los 3 segmentos obtuvieron una baja diversidad. En cuanto a abundancia y riqueza, también se realizó una comparación entre los 3 segmentos, en donde el segmento de cultivo agrícola presentó una mayor abundancia y por ende una mayor riqueza, en este caso de 3. Sin embargo, el segmento de pastizal y el del bosque presentó en cuanto a riqueza una riqueza igualitaria, en este caso de 2. Abundancia relativa se calculó en este caso de las 5 especies, donde Chaetostomas breve se presentó con una abundancia relativa mayor del 89%, seguido de Cordylancissus platycephalus con un 6,5%, y mientras tanto que Chaetostomas micrus, bujurquinas y Cremicicle presentaron una abundancia relativa igual de 1,4%. Discusión. Se tiene que, en un estudio realizado en el río Orinoco en Venezuela de comunidades de peces en planicies de inundación de ríos tropicales, se determinó que la riqueza fue más alta en aquella con una mayor cobertura de bosque ribereño, lo cual podría ser un efecto de la mayor presencia de recursos alimenticios. En este caso, dentro de esta investigación se determinó una mayor riqueza en el segmento de cultivo agrícola, que es muy diferente a la cobertura ribereña de un bosque, y desde mi punto de vista puedo deducir que en el segmento de cultivo agrícola, al encontrarse en la parte más baja del área de investigación,
Este segmento se encuentra constantemente recibiendo residuos fluviales orgánicos de la parte más alta, en este caso del segmento de bosque. Entonces, estos residuos orgánicos suelen ser una fuente alimenticia dentro de este segmento de cultivo agrícola, y por ende va a haber mayor presencia de individuos y también de riqueza. Por otra parte, Chaitos tomas breves se presentó como la especie más abundante, encontrándose en todos los segmentos del área de investigación, y de acuerdo a unos estudios realizados por estos autores, manifiestan que la distribución de esta especie parece estar restringida a hábitats y elevaciones de Piemonte y se extiende posiblemente hasta Colombia. Por ende, da a entender que Chaitos tomas breve es una especie que presenta una distribución muy amplia y que no necesita condiciones intrínsecas o específicas para poder, condiciones de hábitat, perdón, específicas para poder desarrollarse. En un estudio realizado por Tufiño y Barrantes, también cuyo trabajo concluyó con la publicación de un libro de título Ictiofauna común de los ríos Zamora, Quimi y Manchinaza, donde Cordylancistus platycephalus es una especie cuya distribución no se reportó dentro de este trabajo. Sin embargo, dentro de esta investigación se ha encontrado a esta especie, a Cordylancistus platycephalus, por lo cual se considera importante como un aporte a la ciencia, en este caso a las especies existentes dentro del río Machinaza. Conclusiones. Las características que presenta una vegetación ribereña del río Machinaza es un factor que determinó la distribución de las especies ictiológicas, ya que existen especies que necesitan determinadas condiciones a nivel de hábitat en donde se desarrollan. Hay algo que recalcar aquí, que mediante el cálculo estadístico de la prueba de Kruskal-Wallis, el cual fue probado con un nivel de significancia del 95%, P de 0,05, obtuvimos un valor de 0,91. Por ende, se acepta hipótesis nula y se concluye que los tipos de vegetación ribereña, cultivo agrícola, pastizal y el bosque no influyen en la estructura de las comunidades ictiológicas en el río Manchinaza, con un nivel de significancia del 5%. La identificación de las especies ictiológicas ha permitido definir la estructura de las comunidades en la microcuenca del río Machinaza dentro del área de estudio de acuerdo a la vegetación ribereña. La familia Loricariidae se distribuye en todo el área de investigación y Cordylancistus platycephalus es una especie cuya distribución aún no se ha reportado en el río Machinaza. Bien, esto sería toda la presentación. Tenemos la bibliografía y gracias por su atención.